En este video vamos a ver potenciación de números enteros y sus propiedades. A continuación empezaremos con la definición. La potenciación es una forma abreviada de expresar una multiplicación de factores iguales. El resultado que se obtiene se denomina potencia. Tenemos una multiplicación con factores repetidos. Esta multiplicación se puede expresar como una potencia. El número que se repite se denomina base y la cantidad de veces que se repite ese número se denomina exponente. El exponente nos va a indicar la cantidad de veces que se debe multiplicar a la base. Veamos un ejemplo. Tenemos la multiplicación con factor 3. El 3 en este caso se multiplica 4 veces. Se puede escribir como una potenciación, donde la base es el número 3 y el exponente es la cantidad de veces que se multiplica el 3, en este caso 4. Un segundo ejemplo, tenemos el factor que se repite es menos 2 y las veces que se repite es 3. Entonces la base va a ser menos 2 y el exponente sería 3. Es importante observar que el número tiene que ser el mismo, al igual que el signo. Nosotros vamos a analizar cuando la base es un número positivo, como en el primer ejemplo, y qué es lo que pasa cuando la base es un número negativo, como en el segundo ejemplo. Empecemos con esta consideración. Dijimos que podemos tener que la base sea un número positivo o que la base sea un número negativo. Cuando la base de una potencia es un número positivo, estaríamos haciendo lo mismo que en la potenciación de números naturales. En este caso la base es 3, el exponente es 4, lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 veces el número 3. Tomaremos de a dos factores y resolveremos la multiplicación. 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, nos queda 9 por 9, 81. Por lo tanto, 3 a la cuarta es igual a 81. En un segundo ejemplo tenemos 5 al cubo, por lo tanto escribiremos 5 por 5 por 5, 3 veces. Tomamos de a dos números, 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125. 5 al cubo nos da como resultado 125. Un último ejemplo de base positiva es 2 a la quinta, es decir, que multiplicamos 5 veces el número 2. Obtenemos 2 por 2, que es 4, 2 por 2 es 4, el último 2 lo bajamos, nos queda 4 por 4 es 16, 16 por 2 es 32. Se puede observar que cuando la base es positiva, la potenciación se resuelve al igual que los números naturales. Vamos a ver ahora cuando la base es negativa. Tenemos menos 6 al cuadrado, por lo tanto tenemos que escribir menos 6 por menos 6. Hacemos menos por menos más, el resultado va a ser positivo. Y 6 por 6, 36. Por lo tanto, esta potencia nos da 36 positivo. Aplicamos la regla de los signos, menos por menos más, y luego multiplicamos 6 por 6, 36. Segundo ejemplo, menos 1 a la cuarta, 4 veces el menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Aplicamos la regla de los signos tomando de dos números, menos por menos más, menos por menos más por más es más, así que el resultado va a ser positivo. Y luego hacemos 1 por 1 por 1 por 1, el resultado final va a ser 1 positivo. De esta manera podemos observar que cuando la base es negativa y el exponente es par, es decir 2, 4, 6 u 8, el resultado siempre es positivo. Bien, si el exponente es par, la potencia es positiva. Estamos hablando del caso que la base sea negativa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la base es negativa y el exponente impar. Hacemos menos 3 al cubo, por lo tanto tenemos que hacer menos 3 por menos 3 por menos 3. Bien, aplicamos la regla de los signos, menos por menos más, más por menos es menos, así que el resultado va a ser negativo. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Tendremos como resultado menos 27, 27 negativo.
Veamos un segundo ejemplo, menos 2 a la quinta. Multiplicamos 5 veces al menos 2. Aplicamos la regla de los signos tomando de a 2. Menos por menos más por menos más por más es más por menos menos. En este caso el resultado también es negativo. Ya multiplicamos 5 veces al 2, nos dio 32, y aquí nos dará menos 32. Entonces, cuando estamos hablando de base negativa y exponente impar, 1, 3, 5, 7 o 9, el resultado va a ser negativo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Base negativa, exponente par, el resultado es positivo. Es importante recordar esta cuestión. Cuando la base es positiva, el resultado siempre es positivo. Cuando la base es negativa, tenemos dos posibilidades. Que el exponente sea par, el resultado va a ser positivo. Que el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo. De la misma manera, podemos seguir aplicando la regla de los signos. Bien, nosotros primero, para analizar esta cuestión, aplicamos la regla de los signos y después sacamos la conclusión. Vamos a seguir ahora con las propiedades de la potenciación de números enteros. Potencia de exponente 1. Cuando tenemos un número entero elevado a la primera, el resultado siempre va a ser el valor de la base. Veamos algunos ejemplos. 10 elevado a la primera nos va a dar el valor de la base, 10 en este caso. Muchas veces no tenemos escrito el exponente, se sobreentiende que es 1. Tenemos un número negativo elevado a la primera, el resultado va a ser el mismo número, en este caso negativo. Veamos ahora una segunda propiedad, que es potencia de exponente 0. Cuando tenemos un número elevado a la 0, el resultado siempre va a ser 1. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Veamos los ejemplos. 9 elevado a la 0, resultado 1. Menos 2 está entre paréntesis, elevado a la 0, resultado 1. Y tomamos un tercer ejemplo que se va a diferenciar del segundo y que consideramos importante tenerlo en cuenta. Tenemos el número sin paréntesis, entonces en este caso se va a tomar solamente el número sin el signo. 2 elevado a la 0 es 1 y el negativo lo afectaría al resultado final. Por lo tanto nos quedaría menos 1. A diferencia del segundo caso, aquí no tenemos entre paréntesis. Como no lo tenemos separado, solamente consideramos el valor 2 positivo. 2 elevado a la 0 es 1, le agregamos el negativo, menos 1. Bien, entonces cuando el exponente es 1, el resultado es el mismo número de la base. Y cuando el exponente es 0, el resultado es 1. Al número negativo se lo considera negativo si está entre paréntesis, como en el segundo caso. Pasemos ahora a las siguientes propiedades. Tenemos el caso de las potencias de productos de igual base o producto de potencias de igual base, es decir, multiplicaciones con potencias que tienen la misma base. Cuando tenemos una multiplicación o producto de potencias con la misma base, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Tenemos 5 al cubo por 5 a la primera, recuerden, si no hay nada escrito hay un 1, sumamos los exponentes, 3 más 1, 4, nos quedaría 5 a la cuarta. Tenemos la misma base, en este caso menos 7, tenemos un producto, tenemos que sumar los exponentes, nos va a quedar menos 7 a la quinta, ya que 2 más 3 es 5. También puede haber más de 2 factores, en este caso 3 factores, tienen que ser los mismos y tiene que haber productos en ambos casos. Tenemos 2 más 1, 3, 3 más 3, 6, nos va a quedar menos 2 a la sexta. Bien, cuando tenemos un producto o multiplicación de potencias de igual base, sumamos los exponentes. Vamos a ver el caso del cociente de potencias de igual base, es decir, la división de potencias con la misma base. A diferencia de la multiplicación,
lo que vamos a hacer con los exponentes es restarlos. Tenemos, por ejemplo, 2 a la novena dividido 2 a la sexta, nos va a quedar la base, que es 2, y restamos los exponentes. 9 menos 6 es 3, 2 al cubo. En el segundo ejemplo tenemos menos 9 a la quinta dividido menos 9 al cubo, nos queda menos 9, ya que es la base que se repite, y la resta entre 5 y 3. 5 menos 3 es 2, menos 9 al cuadrado. Es importante, como ya hemos repetido e insistimos, que la base tenga el mismo signo. Vemos ahora una combinación entre un producto y un cociente. Aplicaremos para los primeros dos la suma y al resultado le restaremos este 3. Aquí hay un 1, no está escrito, pero ya lo explicamos que sobreentiende que hay un 1, así que nos queda 2 más 1, 3, menos 6 al cubo, dividido menos 6 al cubo. Ese 3 que nos va a dar de la suma entre el 2 y el 1 hay que restarlo con este 3. 3 menos 3, 0. Por lo tanto nos va a quedar menos 6 elevado a la 0. Bien, en productos de potencia de igual base sumamos los exponentes, en cociente de potencia de igual base restamos los exponentes. Veamos ahora los últimos ejemplos de las propiedades que nos quedan. Potencia de otra potencia. Cuando tenemos una base elevado a un exponente y a la vez tenemos un segundo exponente, lo que hacemos es multiplicar ambos exponentes. Nos queda la misma base y como exponente el resultado de la multiplicación. Veamos los ejemplos. Tenemos 5 al cuadrado elevado al cuadrado. Vamos a colocar como base el 5 y como exponente el resultado debe ser 2 por 2. 2 por 2 es 4, por lo tanto nos queda 5 a la cuarta. Tenemos menos 7 al cuadrado, todo elevado al cubo. Nos va a quedar menos 7 y aquí hacemos 2 por 3. Menos 7 a la sexta. Veamos una combinación. Acá tenemos que aplicar dos propiedades. Por un lado aplicaremos potencia de potencia aquí y aquí, y luego a los resultados los tendremos que restar por tratarse de un cociente. 9 por 2 es 18, 5 por 3 es 15, nos queda 6 elevado a la 18 y 6 elevado a la 15, y ahora restamos los exponentes. 18 menos 15 es 3, nos va a quedar 6 elevado al cubo. Bien, primero aplicamos potencia de potencia en ambos casos y después aplicamos cociente de potencias de igual base. Si aquí en vez de haber una división teníamos una multiplicación, tendríamos que sumar los exponentes. Por lo tanto, en potencia de otra potencia multiplicamos los exponentes. Y por último vamos a ver la propiedad distributiva de la potenciación. La potenciación es distributiva para la multiplicación y para la división. Nosotros podemos distribuir el exponente cada vez que tengamos una multiplicación. Veamos un ejemplo. Aquí el exponente es 4. Como tenemos una multiplicación podemos distribuir. Nos va a quedar 9 a la cuarta por 2 a la cuarta. Y en la división ocurre lo mismo. Si tenemos una división podemos distribuir nuestro exponente. Nos va a quedar en este ejemplo 12 dividido 4 elevado al cuadrado. Nos queda 12 elevado al cuadrado dividido 4 al cuadrado. El exponente se distribuye en el caso de la multiplicación para ambos factores, en el caso de la división para dividendo y divisor. Es importante aclarar que la potenciación no es distributiva para la suma y la resta. Si tenemos una suma o una resta elevada a un exponente, no es lo mismo que hacerla distributiva. En este caso sumaremos y después el resultado final lo elevaremos a dicho exponente. Bien, entonces para terminar, la propiedad distributiva es para la multiplicación y la división en el caso de la potenciación. Hasta acá el video de potenciación de números enteros.